¿Pones la imagen? Sí. Buenas noches a todos, ya estamos entrando. Buenas noches a todos. Antes de iniciar, el ingeniero Mirabete, vamos a iniciar, por favor. Bienvenidos, muchas gracias. Bien, pues muy buenas noches. Hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos una persona que ha dedicado mucha parte de su vida profesional al liderazgo, pero en diferentes ramas. Miren, tiene más de 32 años de experiencia, pero también ha estado en el ámbito internacional y eso te da otra visión. Ha estado en Estados Unidos, en Costa Rica, en Chile, etcétera. Se ha desarrollado mucho en el liderazgo multicultural en diferentes empresas, incluyendo empresas que fue donde tuvimos la oportunidad de conocernos, que producen vagones de carga, eh, industrias plásticas, industria automotriz, médica, aeroespacial. También ha estado en empresas fuertes que producen motores y obviamente en industrias alimentarias. Su habilidad para alcanzar la excelencia operativa con más de 24 años ya en la dirección. Y creo que lo que dice aquí es muy claro, tiene muy fuertes habilidades enfocadas a resultados y sobre todo orientando a las empresas. Vamos ahí, lo perdimos, estamos ahí. Yo estoy aquí. Bueno, seguimos. Bueno, creo que tuvo por ahí un problema. Pero bueno, ya el ingeniero Miguel dando un poquito ahí en resumen de tu experiencia, ingeniero, pues bienvenido. Muchas gracias por haber Muchas aceptado esta gracias. invitación. Buenas noches a todos. Buenas noches, Ramón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? Me gusta verte. Pues un gustazo de tener estas celebridades en esta tu casa, Ramón. Muchas gracias. Como siempre es un placer el poder trabajar y poder dialogar con ustedes. Muy bien, excelente. Creo que hicieron las debidas presentaciones, ¿verdad, Miguel? Creo que tuve un problema, pero podemos seguir. Adelante, entonces. Ya pude entrar, tuve un pequeño problema. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con el ingeniero Ramón Reinaga y ahora sí vamos a platicar con alguien que ahora sí que vamos a tratar de entrar en un diálogo con la persona que recibe el servicio, que recibe el apoyo de los departamentos de seguridad. Adelante, Mari. Y el tema que vamos a platicar, que vamos a tener con Ramón, es el papel de líder en la prevención de riesgos. Y Ramón, me gustaría pues que nos comentaras tú cuál es tu concepto, cuál crees tú que sea el rol de un líder, en el caso tuyo, líder de planta, director de operaciones. Fíjate que en mi experiencia, para poder estar, no ser un espectador de la seguridad o de la prevención, buscar el que no tengamos accidentes, el líder tiene que ser más participativo, tiene que ser una persona que tenga mucha participación, mucho empuje hacia crear el sistema de salud y seguridad. Una persona que, por supuesto, tiene que tener recursos, brindar los recursos necesarios, gente capacitada y una estrategia en la cual, digamos, el rol del gerente de seguridad será nuestro asesor, nuestro auditor y creador del sistema, pero no cabe duda que el dueño del sistema es el director de la planta. Bien.
Vamos, si quiere, Maya, a pasar a el siguiente slide, por favor. Mira, Ramón, vamos a tratar de ver esta definición de cultura, a ver si tú estás de acuerdo. Vamos a ver. Si te acuerdas, la cultura de seguridad tiene poco tiempo como definición. Básicamente nació en 1987 con el accidente de Chernobyl y dice lo siguiente: la cultura de seguridad de una organización es el producto de los valores, actitudes, competencias y patrones de comportamientos grupales e individuales. Me gusta mucho eso, que determinan el compromiso y el estilo y la competencia de los programas de salud y seguridad. ¿Te gusta esa definición o tú crees que debe enriquecerse? Mira, estoy bastante de acuerdo con algunos puntos. El valor de la seguridad deberá de plasmarse en las organizaciones. No deberá ser un tema menor, porque de ahí parte cómo crear los cimientos de la organización. Entonces, el que sea un valor dentro de la organización debe ser clave. Estoy completamente de acuerdo en los patrones de comportamientos. Y tú y yo hemos estado, hemos tenido la experiencia de ver patrones de comportamiento de diferentes personas. Y la única manera que yo he podido ver que estamos en un proceso de transición, en un proceso de mejora continua, es buscar que los comportamientos sean repetidos. Y vamos a poner el ejemplo. Tú a veces estás ante un escenario y no se trata nada más de impartir un curso o de impartir una sesión, sino tiene que haber ese compromiso de la gente de recibir el conocimiento, aceptar esa gap que se requiere y actuar y repetir. Entonces, el patrón de comportamientos debe ser clave en una cultura de seguridad hacia la prevención o hacia la eliminación de riesgos. Oye, Ramón, Dime. de acuerdo a lo que ahorita estaba comentando Miguel y a tu experiencia, y también en el comentario que decías al inicio, ¿tú por qué crees que, si no muchas veces sí hemos encontrado muchísimos directivos que no agarran ese liderazgo o que no hacen realidad esta parte de los valores? ¿Tú fundamentalmente a qué se lo añadirías o cuál sería la razón? Hemos encontrado, o al menos yo he encontrado en diferentes plantas que la cultura hacia la producción, por ejemplo, la producción es, ¿sabes qué? Vamos a hacer, vamos a producir, y entonces hay riesgos y ni siquiera se toman en cuenta. Y entonces tienes que cambiar eso, y la única manera es a través de valores. Es a través de definir que sí nos interesa a la gente, y por lo tanto, eso es un valor. Si Okay. ponemos eso por encima y aparte la misma gente nos va a nosotros sugiriendo, va participando, el valor de la seguridad va a quedar por encima de cualquier otra cosa. Y no digo que la producción sea mala. Se requiere la producción para poder hacer que se pague todo. Pero Claro. también necesitamos sopesar qué es más importante. Y entonces, a lo mejor el director está convencido sobre ese punto y la seguridad es primero y hago ciertos comportamientos. Pero tú vas hacia abajo y ves a tus gerentes y ves a tus superintendentes o supervisores y a tu gente y ellos no están convencidos. Y entonces no has permeado tu cultura. No has dejado que el sistema funcione por sí solo y te dé resultados de ver qué tan comprometidos están con la seguridad. Y ese es el tema. El tema es, tenemos que hacerlo valor para hacer objetivos,
y después buscar comportamientos que nos den la oportunidad de saber si esos comportamientos están hacia la prevención. Y tú, y viendo esta definición de cultura, ¿cuál sería el valor agregado que le debería dar un departamento de prevención de riesgos de seguridad y salud en el trabajo, juntando los dos, las áreas, prevención y salud ocupacional? ¿Cuál crees tú que sería la estructura que ayudaría a provocar esta cultura? O sea, ¿tú qué pedirías o qué necesitarías como un director de operaciones? El responsable de seguridad, él es responsable de hacer que muchos de los sistemas estén puestos, estén funcionando y que a la vez podamos todos, ¿sí?, auditar cada uno de esos elementos. Entonces, la persona de seguridad se vuelve un auditor del sistema, se vuelve un asesor de ti, pero el dueño del sistema tiene que ser el gerente de planta. El dueño tiene, o sea, eso no es delegable, eso no se delega. Y entonces tienes que asegurar, ¿sí?, que el gerente de seguridad realmente es tu asesor. También tenemos, y lo hemos visto, que a veces el gerente de seguridad es el que quiere llevar la batuta. Oye, ese es mi rol. Claro. Ese es el rol del gerente de planta. Tu rol es asesorarme. Déjame a mí hacer mi rol y entonces yo te doy la oportunidad de que tú hagas el otro. Y el otro es, oye, evalúa todo tu sistema, revisa que todo esté puesto y ya que funciona, después veremos si hay ciertas índices de que ya la Desviaciones. participación total es completa. O Y, sea, y, lo que y dijiste a veces, Ramón. Yo, Ese a veces es el tema principal, o sea, a veces te toca que el gerente de seguridad no quiere, o sea, le da miedo estar en esas situaciones. Oye, que no te dé miedo, vamos a auditar, vamos a hacer fríos, vamos a buscar que nos den ciertos indicadores proactivos, a ver qué tanto estás participando en el sistema. Y no se trata de que todos hagamos observaciones planeadas o algo así, se trata de participar, se trata de eliminar los riesgos, ¿sí? Ese es el punto clave de esta discusión. Tenemos que asegurar que todos están trabajando en eliminar riesgos. muy bien. Mari, ¿nos ayudas con el siguiente slide, por favor? Martín está con café y yo ya empecé con otras cosas. Oye, ¿qué Muy onda, bien. Ramón? Aquí tenemos 4 pilares, Ramón. Me dice aquí que esos elementos son claves para lograr esa cultura, que sería el compromiso, comunicación, en la toma de conciencia y competencia, y lo que tú has estado tocando ahorita, que es la percepción del riesgo y actitudes. El tema de actitudes es todo un área de oportunidad tremenda. Platícanos sobre esto. ¿Tú cómo lograrías el compromiso? Fíjate, el compromiso yo lo veo 100% ejemplo de líder. 100%, o sea, el líder no tiene que nada más hablar, que eso sería la comunicación. Se tiene que ver que él está interesado en la seguridad. Y se tiene que mostrar que él se tiene que exponer al gerente, a la persona, tienes que darte la oportunidad de exponerte. Y no importa que no estés del todo preparado, de eso se trata de hablar y de interactuar con el personal
para ver, oye, pregúntale a tu gente, ¿tienes miedo a hacer esta operación? ¿Te da miedo hacerla? ¿Le ves algún riesgo aquí? ¿Cuándo nos hemos preocupado por eso? Muy pocas veces. Estamos más preocupados, oye, ¿tienes todo el material? ¿Tienes todo, sabes cómo hacerlo? Sí, dale, vamos a hacerlo. Sí, claro, como que nos cuesta trabajo llegar a preguntarle, oye, ¿qué percepción tienes del peligro? ¿Qué percepción ya tienes del riesgo en que estás trabajando? ¿Te sientes seguro? Es correcto. Y cuando él sí ves que te está diciendo, oye, no me siento seguro. Posiblemente necesito tener aquí unos soportes, algo, porque esto está muy pesado. Oye, necesito tener algo aquí que me ayude a que no se me venga encima. Lo que sea que te diga, estás permeando el compromiso. Estás permeando que él también le estás dando la oportunidad de que demuestre su compromiso y entonces tú lo vas, tú ya, tu compromiso ya no nada más es el tuyo, es el de toda la planta. Porque todos van a estar participando y vas a notar quienes no quieren la seguridad. Bien. ¿Sí? El otro pilar que tenemos de toma de conciencia, ¿cómo lo ves? Mira, déjame voy primero al A ver, de comunicación. ándale, sí, perdón. Comunicación. Miguel, te estás saltando, por favor. Es que no había visto el slide, pero ya lo vi. Sí, el de comunicación, a mí se me hace algo muy bueno. Y eso lo estuvimos haciendo ahí en Trinity, el platicar sobre la seguridad. Cada cuarto juntábamos a todo el personal y le decíamos, oye, estos son los indicadores de seguridad y estos son los accidentes que tuvimos. Y, y no era para poder hacer que los que tuvieron accidentes se sintieran mal. Realmente tienes que hacer un alto en el camino y empezar a crear una comunicación desde arriba hacia abajo y que puedan comunicarse ellos mismos. El que cada mes tengan sus reuniones de seguridad y que, oigan, vamos a hablar exclusivamente de seguridad para ver cómo vamos. Pues eso hace que pues nos vaya, o sea, estemos prácticamente trabajando nada más en ese rubro, generando lo táctico que necesitamos para que podamos seguir trabajando y lo estratégico para que también los de seguridad se pongan a trabajar en eso que nos falta. Es Y correcto. tenemos que evaluar ambas cosas, tanto la parte esto lo tengo que mantener y sí funciona, y lo que no se puede mantener y no funciona porque no es así tan, o sea, no quedó bien desarrollado, pues decirle al de seguridad, oye, no quedó tan bien desarrollado y necesitamos algo diferente. Y claro, obviamente el compromiso va muy agarrado a la comunicación porque cuando tú estás comprometido, tu comunicación es de mejor calidad, la gente te cree, ¿no? El Así problema es es. cuando no te cree la gente, cuando no te cree como líder y tienes una junta donde la gente se te queda como diciendo, no, no te entiendo. Bien, bien. No Es sé si, correcto. no Y sé nos si vamos a... no sé si estás de acuerdo, Ramón, pero en todo lo que has comentado, no dijiste la palabra, pero creo que dijiste varios elementos que la incluyen. Estamos hablando de congruencia, no sé si estás de acuerdo. Estamos de acuerdo. La congruencia tiene que ser no nada más entre lo que dices, piensas y haces. Tiene que ser esa congruencia entre esos tres elementos. Muy bien. Entre lo que dices, piensas y estás haciendo. Y luego viene otro pilar, Ramón, que ya el 45001, que vamos a decir que es el primer ISO ya aprobado internacionalmente, nos habla de la toma de conciencia y competencia. Creo que este es un tema, en verdad es para mí una de los dolores más fuertes en la prevención. Me gustaría que nos dieras tu punto de vista. Claro, realmente ahí es donde está
la toma de conciencia no es más que el que tú estés prácticamente comprometido en tus comportamientos, en que esos comportamientos los vas a hacer seguros y estás consciente de que ahora los vas a hacer seguros. Para llegar a eso se requiere mucho trabajo. No es de la noche a la mañana. Claro, es correcto. Los puedes meter a una aula de capacitación y oír, ¿sí? No significa entender. Claro, Y entender no significa que lo voy a aceptar. claro. Y aceptar no significa que voy a actuar. Y actuar no significa que lo voy a repetir. Entonces, hasta que lo repites y repites y repites ese comportamiento, estás haciendo cultura. Porque entonces lo que yo estoy entendiéndote, Ramón, es que al final el cambio de actitud tiene que ver con con tus cambios de hábitos más positivos para Tus, trabajar, ¿no? tus cambios de hábito, ya después lo vas a hacer Sí, un hábito claro. y ya se integra en ti. Sí, o sea, Ya tú está trabajas. integrado en tu chip. Mientras, el director tiene que estar observando que los gerentes estén trabajando en los comportamientos y que el gerente esté trabajando con sus supervisores en esos comportamientos hasta que lo repitan. Aquí el Oye, ¿es tema, mucho trabajo? ¿Es demasiado? Oye, pues claro, ¿a qué horas produzco? Tienes que hacerlo, tú un hábito también, y tienes que ir haciéndolo todos los días. No se trata esto bueno, vamos a hacer observaciones planeadas, me tocan 2 para el mes, entonces hago mis 2, déjalas planeo. Oye, no, tú caminas todos los días por la planta, vas viendo, te paras, te asustas, porque dices, oh, él está haciendo algo que no es seguro. Y necesito dedicarle tiempo a explicarle a esa persona que estoy observando que no lo está haciendo correctamente. oye, Ramón, este tema para mí es muy delicado porque fíjate que cuando me toca ir por X cuestión a dar cursos, la gente te recibe muy seria cuando no te conoce. ¿Cuál es el valor agregado que le daría el Departamento de Seguridad para esta toma de conciencia? Aquí creo que tenemos un talón de Aquiles, los departamentos de seguridad. Nos cuesta Sí, mucho trabajo llegarle a la gente. el chiste de esto es crear ese hábito repetitivo. La persona de seguridad debería de autoanalizar todo el sistema para que vea, oye, ¿en dónde falló mi sistema? ¿Por qué cuando estoy viendo que esta persona no está haciendo lo que debe hacer o lo hace de manera insegura, ¿en dónde va? No hice lo suficiente para evitar que eso fuera un accidente o prevenir que ocurriera el accidente. O sea, es un ¿Por qué me faltó aprendizaje de los errores. analizar? ¿Sí? Entonces, el rol de Ándale. la persona de seguridad debe ser un rol más abierto, más amigable, más hacia crear cambio. Ese es el rol natural de Claro, la persona de seguridad. Es un es un agente de agente. cambio. Muy bien. No de ¿Sí? imposición, El que se ¿verdad? encarga de la disciplina es el director o el gerente de planta. Oye, y, no y también un viejo vicio, ¿no, Ramón? La imposición, la de imponer, y lo haces porque yo digo, ¿no? O porque dice. Claro, o sea, en lugar de dialogar, en lugar de crear conciencia, Ándale. en lugar de crear conciencia es creamos reglamentos disciplinarios, Muy creamos bien. cuestiones que yo entiendo. Sí hay gente que le encanta el riesgo. Detéctalo, Se la juega. trabaja con él, pero oye, es como
ahorita antes de entrar en esto, pues estábamos ya viendo los partidos de fútbol y los de fútbol americano. Oye, si él es más rápido que yo y a mí me toca cuidarlo, pues tengo que, o me ayudo con otro o hacemos algo. Entonces, si tú Claro. ya tienes una persona que le encantan los riesgos, tienes que estar consciente que a ese le encantan los riesgos y tienes que actuar en consecuencia. Y le vas a Y dar entonces, un periodo de prueba corto, no largo, corto. claro, ¿tú estarías de acuerdo entonces que para provocar más rápida la toma de conciencia, habría que invitar a los trabajadores a que participaran precisamente en identificar tus peligros, en evaluar los riesgos, en desarrollar controles, y eso te va dando una característica ya de adueñarte de tu propio sistema, ¿no? ¿Correcto? Es el siguiente pilar que ahí pusiste. Tienes que Claro, hacerlo participativo. Te soy honesto en varias cosas. Yo creo que hay muy poca cultura hacia hacia la evaluación de riesgos. muy poca, Muy casi poca. Y cero. yo creo que ese es el talón de Aquiles eh, en la gran mayoría de las compañías. ¿Por qué? Porque lo vemos como que, bueno, tráiganse lo que, la gran mayoría somos empresas que venimos de copia de otra y entonces te dicen, bueno, aquí está ya toda la copia, esto aquí está en toda la evaluación de riesgos, dale, cópialos y vamos, aquí está lo más importante. Pero Ay, entonces te das cuenta que no, o sea, hay cosas que nunca las evaluaste, nunca lo viste, que debiste haber evaluado y para cuando ya lo tienes, no tuviste un control operacional, no tuviste una evaluación de riesgos y un accidente muy grave. No se trata Entonces, de tener eso. Yo creo que la evaluación de riesgos tenemos que darle un peso, tenemos que hasta, hasta ponerle un indicador. Oye, claro, este año mi evaluación de todos los riesgos que tengo en mi planta es le podemos poner puntos. claro. Y podemos decir, oye, son 1000 puntos esta vez y para este año vamos a bajarlo. Vamos a ¿Y bajar qué, los que tengan mayores riesgos. y qué tanto ya maduré mis controles, ¿no? ¿Qué Así tanto ya es, los llevo a la vida, ¿no? ¿Qué tanto ya cambié de hábitos? así es. Y Muy bien. ese nunca va a acabar. No, 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 Es, claro. es ilógico pensar que, oye, pues ya lo tengo, pues ya lo hice, pues ahí quedó. No, nunca acaba. a ver, Ramón, nada más entonces, para que quede clarísimo, tú consideras, y obviamente porque lo has haces participar a la gente, al operador, Sí, en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, su actitud se modifica. correcto. ¿Y es Ese es, responsabilidad del líder? ese es un punto súper importante, que se vuelve Sí, partícipe porque entonces toma conciencia del peligro y de los controles, ¿no? es correcto. Y entonces ellos van a regresar contigo y te van a decir, oye, necesito yo esto, para poder minimizar mis riesgos. Bien, muy Y bien. es tu función dar recursos. Tu función como director es dar recursos. Capacitar a la gente a que haga esa evaluación de riesgos correctamente y muchas de esas cosas, hasta capacitarlos, porque evaluación de polvos. ¿Sí? Oye, aquí hay mucho polvo. ¿Cuál es el equipo de protección personal que nos hace disminuir esto? Ellos no saben, pero para eso necesitamos al de seguridad que venga y nos diga, oye, necesitamos traer a un experto que nos enseñe para que al final Y que convenza a los definamos entre trabajadores. todos, esta es la mejor mascarilla o este es el mejor método para yo no tener polvos o extraer polvos Dale. Fíjate, Ramón, que, o eliminar los polvos. Vas claro, a la gente. fíjate, Ramón, que
en estos pilares ya para cambiar ahorita de slide. Fíjate que no te habla de cero accidentes, te habla de percepción del riesgo como cultura, ¿eh? No te está hablando, espérate, a mí lo que me interesa como cultura es qué concepto tengo yo como director general del riesgo y qué concepto tienen mis líderes, pero qué concepto también tienen los trabajadores y contratistas, ¿no? De la percepción del riesgo. Imagínate que tú llegues con tu gerente y le digas, oye, ¿cuál es tu nivel de riesgo que tienes actualmente en tu área? ¿Y por qué lo tienes así? Que te responda tu gerente, Oh, ¿sí? Ya estamos del otro lado. claro. Ya Sí, que estamos te del otro diga esto, lado. inclusive te puede decir, todavía tengo riesgos en rojo, en donde no entra ninguna gente que no haya pasado por un entrenamiento, porque todavía es muy delicado, claro. Así es. Muy bien. Y empezar a ver, oye, pues necesitamos hacer algo diferente. Claro. Vamos a pasar, por favor, no sé si hay algunas preguntas, Mari. Fíjate que ahorita estaba viendo que ahí está con A nosotros la- No, Inge, Alejandro por el Mier, momento un gran no. amigo. Invito Perdón. a la gente que nos sigue en vivo, Mari, para que pues hagan preguntas. Sí, que, pues, ella ya está en la jugada, Greda. Vamos a ver entonces el siguiente slide, Ramón, que son las características. Bueno, vamos a verlas todos. Dice características de una empresa con una cultura positiva. Si quiere pasarlas, Mari, por favor. Sí, perdón, le damos también la bienvenida a Alejandro, que igual está en Alejandro nuestro Mier. foro. Ah, perfecto. Sí, que participe. ¿Cómo están? Muy buenas tardes todavía. Alejandro Mier, mucho gusto. Un gusto estar aquí compartiendo esta buena Debate. plática de seguridad. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Alejandro Bienvenido. es gerente de planta en Alcoa. Muchos años viendo sistemas de calidad. Y en Alcoa han tenido muy buenos niveles de implementación del sistema de seguridad. Sí, es correcto. Es correcto Bienvenido. y es bueno. La plática está muy interesante y muy enfocada en cómo crear conciencia de seguridad. Me da gusto ser parte de aquí de ella y aquí vamos a estar también participando. No, pues, Bienvenido. muchas gracias por tu participación. Dale. Vamos a repasar, Muchas gracias. Ramón, y todos estos puntos. Esto creo que ya lo hablamos, un alto nivel de comunicación entre todos los niveles. Estoy hablando de características con una cultura positiva en el área de seguridad y salud en trabajo. Buen aprendizaje organizacional, una atención muy clara en la seguridad, gerentes que están altamente comprometidos con la seguridad, donde dan prioridad, recursos y una promoción activa, lo que tú comentaste al inicio. Me gusta mucho porque fíjate que todos estos puntos que estoy revisando ahorita, estoy viendo que tienen que ver mucho con los factores psicosociales. Dice, estilo de liderazgo democrático, cooperativo, participativo y humanístico. Déjame, tomo un tema. Sí. Cuando tú tienes un sistema muy reactivo o no tienes ni siquiera el sistema y te vuelves reactivo de todo lo que pasa, te vuelves autoritario. Tú defines, oye, esto se tiene que hacer porque se tiene que hacer. Claro, porque no hay... entras en desesperación. Sí, o sea, y es entendible que estés ante esa situación. Si me ha tocado, Claro. O sea, donde Es llegas y razonable. no, oye, ¿dónde está el sistema? Pues no hay sistema, bueno, pues hay que darle con lo que se tiene. Y mientras eres directivo, vámonos, se tiene que hacer esto y entra ley. Pero poco a poco tienes que ir cambiando eso. Tienes que ir estableciendo una estrategia de cambio. Porque Qué no complejo es es, muy Ramón. desgastante ser muy directivo. Qué Porque complejo es esto, ¿verdad? Voltean para arriba y dicen, oye, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a Luego hacer? me dice aquí. A ver, espérame, Miguel. Creo que lo acaba de mencionar algo que a mí me parece muy interesante. En tu experiencia, Ramón, en ese cambio, en ese proceso, más o menos, ¿qué tiempo has visto tú que se lleva?
A veces puede pasar un año o más. No es fácil, pero tienes, o sea, todo va en relación a la cantidad de recursos que le quieres meter para ir haciendo tu sistema. Tienes que atreverte a hacer un sistema. Y ya que tienes el sistema, tienes que atreverte a vivirlo. Tienes que atreverte a ver qué te está dando eso. Y no tiene que ser perfecto, no lo tienes que tener al 100, o sea, empieza a vivir el sistema y te va a dar frutos por sí solo. Pero tienes que empezar a darle a cada quien su responsabilidad de lo que le toca. Entonces, cuando tú ya empiezas a darle la responsabilidad que le toca a cada quien, entonces ya puedes empezar a pedir a cambio, oye, dame resultados. De otra manera, no es mi culpa, no es, yo no sabía que tenía que hacer eso, no es lo que yo quería, no me dieron recursos, mil excusas O sea, que puede haber. una ausencia de responsabilidades. Claro, claro. Bien. Vamos a... me llama la atención lo del liderazgo, fíjate, democrático También a y mí. humanístico. Qué complejo, ¿verdad? Cooperativo, participativo y humanístico. Es que estás hablando con seres humanos, esa es una cuestión bien compleja. Sí. Luego dice, más y mejor cae en la capacitación. Fíjate que aquí tengo una duda, Ramón. ¿Sabes cómo me doy cuenta yo cuando entro a una planta y sin conocer todavía el proceso, me doy cuenta que hay una cultura de prevención? Cuando de entrada me doy cuenta que hay aulas de capacitación. Por ejemplo, la semana pasada estuve en MAVE, en San Luis Potosí, y tienen 10 aulas de capacitación, todas con nombres de valores, de diferentes valores que tiene la empresa. Y creo que aquí a veces te enfrentas a empresas donde tienes que utilizar salas de juntas para capacitación. O sea, ¿Es correcto? no hay un entorno en el cual tú puedas lograr pues tener a la gente agradable y pues hay cosas que son teóricas y que tienes que verlas en salón. Luego dice condiciones de trabajo confortables, pues es la satisfacción de trabajo, fíjate, factores psicosociales, mantenimiento eficiente, fíjate qué bonito está alta satisfacción en el trabajo, y esto está muy humano, que dice retención del personal con bajo ausentismo y rotación del personal. ¿Te parece que sí son características positivas? Claro que sí. Y fíjate, ahorita que estabas diciendo la parte de capacitación, que las aulas, estoy completamente de acuerdo en que debemos de meternos más hacia capacitar. Pero no, o sea, estoy de acuerdo en que tomemos el tiempo. El supervisor detecte su área de oportunidad inmediata. Vamos a poner que es etiquetado y candadeo. Vamos a suponer que es eso. Oye, ¿lo puedes hacer? ¿Sabes qué? Me voy a quedar, raza, nos quedamos, terminamos el trabajo antes media hora, después recuperamos, pero en esa media hora que sigue nos vamos te preparas. La gente de capacitación deberá ser muy hábil, pero deberíamos de tener áreas de capacitación adentro de la planta para que ahí inmediatamente no se pierda tiempo y ¡vamos! Porque es On otro the job asesor training. interno. Es otro asesor interno, ¿estás de acuerdo? Claro. Que te ayuda a detectar necesidades, que te apoya. Sobre todo para el cambio de actitudes requieres un apoyo tremendo de gente que sepa de pedagogía y de muchas características, ¿no? Sí, pero a veces con lo limitado que podemos estar, lo podemos hacer con pocos recursos. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, si tu cultura, si ya quieres crear una cultura de seguridad, el supervisor tiene que
detectar, oye, me voy a dar 15 minutos en explicar esto. Y así, miren, así se hace el etiquetado, En vivo. ¿sí? Y dónde se debe colocar el candado, es aquí. Cómo deben de probar que no hay energía, ¿sí? Para las tomas de luz o de tomas de neumáticas, hidráulicas o lo que sea, o un mecanismo, cómo poner ahí un candado mecánico, lo que sea que necesitemos, debemos de hacerlo ahí en el trabajo. Está muy bien. Entonces, cuando tú ya estás ahí, entonces estás haciendo micros entrenamientos cada semana o cada día o cada X tiempo. Ese es el valor primordial que debemos de usar con una más y mejor calidad. Imagínate el de recursos humanos encargado de capacitación, ¿sí? Corriendo tras todos los que por toda la planta, porque hay mucha capacitación en todo eso. Entonces, debería estar orgulloso de estar corriendo ante las necesidades que hay. Y debería correr en el sentido figurado, no estoy hablando de que debemos de correr en la planta, sino es una cuestión de que está comprometido también con que se dé ese tipo de capacitaciones. Y además él debería manejar, Ramón, ahorita se me está ocurriendo con lo que estás diciendo, debería manejar un indicador de cambio de actitud cultural, ¿no? De toda la empresa, ¿no? Él debería estar monitoreando si está sirviendo o no el esfuerzo, porque a veces se va un barril sin fondo, ¿no? La capacitación. Así es. Todo esto, todos los controles operacionales tendrá que haber capacitación y él mismo deberá demostrar que lo puede lograr. ¿Sí? Muy bien. Y muy posiblemente ahí en su lugar hasta pueda tener una pequeña área de capacitación de seguridad, donde él está explicando ahí todo, en el mismo área de trabajo. Claro. Estar en la línea, claro. ¿Podemos pasar, Mari, al siguiente slide? Déjame nada más, regreso a un punto. A ver, adelante. 1, alta satisfacción en el trabajo, creo que es, ¿no? Sí. Fíjate cómo internamente somos clientes proveedores en el trabajo. Claro. Anterior a ese, pues hablaste de mantenimiento, pero imagínate que el de materiales, imagínate que el de compras. El de compras sean evaluados en qué tan buen trabajo hago para mi cliente, para que podamos sentir que la satisfacción de que, oye, a mi cliente sí lo atiendo y él sí lo estoy escuchando, sí lo estoy atendiendo y entendiendo sus necesidades. Entonces, un buen trabajo de mantenimiento deberá de dejar limpio el área, deberá de dejar bien recogido, de que no dejó nada, aceite tirado, lo que haya dejado. Recogió todos sus trapos y se los llevó hacia donde están los residuos peligrosos. Los puso en una bolsa, hizo su documentación necesaria. Llenó y fue con el operador y le dijo, oye, ya terminé mi trabajo. ¿Sí? Asegúrate que está bien. Quizás, Ramón, educar al operador a que cuide su máquina, ¿no? Que el mismo operador cuide su máquina y que a la vez sea el que exija de que se le entregue adecuadamente lo que él necesita. Claro. Muy bien. Mari, ¿no tenemos alguna pregunta en esto todavía? Vamos a entrar. Ay, no, Inge, todavía no. Perdón. Se saltó una gráfica. Esta quisiera discutirla con Ramón. Fíjate qué curiosa esta gráfica. Esta gráfica nos dice que hay empresas
Ramón, que han gastado mucho en tecnología en seguridad y su reducción de accidentes ha sido muy poca, muy poca. Ya han aplicado ingeniería, dispositivos, etcétera. Y después viene otra curva, son como oleadas. La primera oleada fue, bueno, pues vamos a meter tecnología, pero se dieron cuenta que al final no reducía esas pérdidas que tienen. Después vino la segunda ola, que ya fue la de sistemas, es decir, empezaron a integrar lo que tú has comentado muy bien, empezaron a certificarse, a certificar gente, a capacitar y evaluar los riesgos. Y ya hubo una disminución interesante, interesante. Por eso cuando tú dices, bueno, espérate, yo para tener cultura, lo que yo te entendí, Ramón, es necesito un sistema, sobre Claro. todo si en mi planta hay peligros. Y luego ya me habla de la última ola, que es la cultura, que ya estamos hablando de comportamientos, ya estamos hablando de un liderazgo muy congruente, ya está muy definida y muy clara los roles en todos, inclusive en el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya las actitudes son muy medibles y la prevención de riesgos laborales ya es un valor ético. ¿Cómo ves esta gráfica? Fíjate que yo le pondría a la par de tecnología, yo le pondría, tengo una empresa muy reactiva. Reacciono ante cualquier incidente o accidente que tengo y la cantidad de accidentes no va a bajar porque nada más estoy apagando fuegos. Empiezo a darme cuenta y a hacer conciencia que necesito tener un sistema y empiezo a trabajar en el sistema con la participación de todos medianamente, todavía medio reactivo, pero conforme vayas viviendo el sistema, te debe de ir metiendo hacia reactivo preventivo. Si todavía Y sigues en esa después, frontera. cuando ves que ya todos están trabajando y que todos participan, eso no quiere decir que no vayan a ocurrir incidentes. Pues son errores. Son parte del sistema que se nos fue. No lo detectamos o fue algo que no se pudo, pudo haber sido como un accidente, o sea, imprevisto. Pero tienes que seguir trabajando en la conciencia. No hubo demasiado, o sea, no tuvimos la oportunidad de impregnar a esa persona en la conciencia de seguridad. Y entonces cuando estás trabajando ya en la conciencia de seguridad, ya estás haciendo una cultura. Y todos participan. Ahora, Pero creo que también lo tenemos que ver, a ver si están de acuerdo, Ramón. También lo tenemos que ver que son transiciones, son etapas. Son etapas. Si tú no tienes la tecnología básica, por ejemplo, tus equipos no son candadeables, por decir algo, aunque sean muy elemental con el ejemplo que tú ponías de lockout, tagout. Si sus equipos no son candadeables, pues ¿cómo vas a implementar un sistema? ¿Estás de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí son etapas. Y creo que también, y coincido contigo en que en esa parte de tecnología, que todo lo quieres resolver con guardas y con implementos de seguridad, con equipo, por ejemplo, ¿no? Tecnología. Entonces, pues obviamente la gente sí es muy reactiva. Me pareció muy acertado lo que comentas. Entonces, fíjate, Martín, que platicando con un director de una empresa, me dice, ¿sabes cuánto hemos invertido en dispositivos de protección para prensas? ¿Y sabes cuál ha sido nuestro error? Que nunca le hemos preguntado al operador si en verdad requería de esos dispositivos. O sea, toda la decisión la tomamos ingeniería, la tomamos nosotros sin tomar en cuenta al trabajador. Y entonces ha sido un gasto por ley. Guardas de luz, no, Miguel. Muchas guardas de luz. ¿Cómo? Supongo que se gastaron mucho dinero en guardas de luz, ¿no? De esas para las prensas. No, fíjate que no, le metieron muchos dispositivos electrónicos, pero nunca le preguntaron al operador si en verdad lo necesitaba o no. Bien. Es un ejemplo. Vamos a pasar a la siguiente, que esta es muy interesante, Ramón. La siguiente gráfica. Bueno, perdón.
Pues aquí está lo que a ti te gusta, ¿no, Ramón? Los indicadores proactivos, ¿no? Muy bien. Estos realmente debemos de dividirlos tal y como lo vas a presentar, que yo creo que es muy interesante que la misma gerencia entienda cuáles son sus indicadores proactivos. Pero también tenemos que medir el sistema y a los de ellos también tienen sus indicadores. Así, así. Claro. Entonces, estoy muy convencido que si queremos hacer algo proactivo, pues tienes que empezar a hacer los hiper, que es analizar tus riesgos. ¿Es tu planeación? Es evaluar dónde hay esos riesgos y cómo los vas a quitar. Es tu planeación, es tu número, es un número en el cual te va a dar un índice. Pero al final, tú tienes que empezar a definir, oye, esta área, estoy de acuerdo que ahora hay que meterle más tecnología, como decías ahorita, pero ya al menos, ya todos estamos conscientes de que ahí hay riesgos. Y a lo mejor sí necesitamos esos sensores que estabas platicando ahorita. Pero fíjate, Ramón, que lo que dices es muy interesante porque, ¿cómo ves que mucha gente empieza poniendo controles operacionales más o menos, porque ni siquiera a veces los conocen, antes de haber hecho una planeación? O sea, empiezas a inventar controles sin tener idea exactamente del riesgo que estás jugando y entonces a la gente la confundes tremendamente. Es que primero, perdón ahí la interrupción, primero va el análisis. Claro. Después del análisis va la planeación. Es Y correcto. después empiezas a atacar todos los puntos que identificaste, pero como dice Ramón, una vez que ya los identificaste, ya estás consciente. Mientras no estás consciente, dices, bueno, estoy con los ojos tapaditos, ¿no? Pero una vez que estoy consciente, eso va a la planeación y hay que hacer algo. Y además es muy importante, y eso te lo permite cualquier metodología de hiper, pues el que ves las prioridades necesarias, ¿no? No vas a atacar de un jalón, eso es imposible, ¿no? Es como ahorita mencionabas, es un análisis de riesgo, tú pones tu propio indicador, en algunos casos en los AMEF, le llaman NPR, donde tú ranqueas qué es lo que es más crítico y sobre ello empiezas a aplicar tus recursos, porque pues también hay que estar conscientes de que no hay siempre ilimitados los recursos, pero puedes tener un rank y puedes ir a trabajar desde los mayores a los menores, ¿no? Y empezar a avanzar en ese caso. Pero bueno, también hace ratito mencionaban el que el mismo usuario esté participando en el análisis de riesgo, ahí es donde se crea la conciencia. Y al participar ellos también se comprometen en lo que se está acordando para ejecutar. Creo que es parte de una forma de que tú vas creando una cultura de trabajo donde es inclusiva al momento de incluir a diferentes puntos de vista y al usuario, pues la cultura se empieza a crear en una empresa. Hace ratito que mostraban la gráfica que está por etapas, y yo no la veo por etapas, yo veo que debe ser en paralelo. Ahorita Ramón decía, oye, si llegas a una empresa donde la cultura es baja, donde hay muchos incidentes o accidentes, yo lo veo como incidentes porque todos son prevenibles, y tienes que buscar trabajar en las tres etapas, pero en paralelo. No hago inversiones y luego me espero un rato a empezar a hacer los sistemas y luego me espero otro rato a crear la conciencia, ¿no? Todo va parejo y lógicamente vas llevando las prioridades de acuerdo a la planeación que nació del análisis que hiciste. Perdón la interrupción, pero bueno. No, está bien. No, excelente, Alex. Me estaba enganchando. No, pero además en este papel, en este periodo, Alejandro, es la primera vez que vas a tener la idea de un budget. Si no haces este análisis, si no te metes a la identificación de peligros y evaluación de riesgos, no tienes idea cuál es tu budget que vas a utilizar. Es correcto, es parte de la planeación, pero necesitas un análisis y No, una claro. vez que ya sabes dónde estás parado, entonces dices, bueno, ¿qué recursos requiero yo para poder cerrar toda esta brecha de hallazgos que tuve? Claro. La siguiente gráfica
La ¿Cuántas siguiente, veces no hicimos un presupuesto de inversión de capital a ciegas claro. sobre seguridad? En la siguiente slide, Porque no teníamos bien analizados el análisis de riesgos. claro. Sencillamente por eso. Y creo que por aquí hay que irnos. Entonces, no es así. Tenemos que ser más... estas Estratégico, herramientas no son de ahorita, ya existen. En el sistema de calidad son los AMER. Entonces, aquí tenemos que hacer algo similar, ¿sí? De una manera en que la gente empiece a participar, ¿sí? Y si ellos participan, vuelvo otra vez, el se siguiente vuelven slide es, asesores el personal de seguridad, y al hacerse asesores, ellos, ¿sí? Traerán los recursos que se requieran para poder minimizar los riesgos. Cuando sea muy aquí hay un complejo. ejemplo, Ramón, de los indicadores. Fíjate cómo la gran mayoría, casi el 90% de los indicadores en el área de seguridad y salud en el trabajo son proactivos, ¿eh? En los dos debes trabajar, pero ve la cantidad. Aquí pusimos un ejemplo, ¿no? Sí, Está la investigación de accidentes, el hiper, y vas monitoreando cada mes cómo vamos, ¿no? claro. Y aquí empieza a monitorear inclusive hasta los controles de riesgo por cada gerencia, y tú como director pues le estás pidiendo a cada gerente que te vaya mostrando, ¿no? cuál es el resultado, y hasta los equipos de trabajo que están metidos en esto. Te doy otro Muy bien. indicador que puede funcionar. ¿Perdón? La cantidad de riesgos identificados por el mismo usuario. ¿Cuántos riesgos está identificando el mismo usuario? Cuando el usuario los está identificando ya, es porque ya tiene cierta conciencia y tiene ciertos conocimientos para identificarlos. Ese es un Sí, indicador Alejandro, proactivo. lo que pasa es que nosotros partimos del principio que esto lo hacemos con equipos de trabajo, ¿eh? O sea, no podemos aceptar un hiper en donde no esté involucrado el líder y los trabajadores de esa área. No, Pero yo todo supongo que lo que dice Alejandro es después, Miguel. Después de que hiciste este hiper, si el usuario, si el técnico, el operador identifica más peligros. Identifica un peligro extra, deberá de decirlo, y Ándale. después el mismo equipo deberá Lo de resuelve. analizarlo otra vez. Lo resuelve. Un Así es. equipo pues nuevo. es que esto es para siempre, ¿no? Esto nunca te puede, el riesgo nunca es estable. Está Así bien. es, así A mí, es. a mí me hace más interesante ese indicador, ¿eh? El Sí. que Muy bien. esté reportando. Cuando la gente es participativa, A ver, entonces déjame tienes entender que medir bien. la participación de ellos. A ver, Alejandro, ¿cuál sería entonces? Es Sería que enriquecer más el hiper. imagina que tienes un grupo de 5 personas y su líder de grupo. Y de esas 5 personas tienes 2 usuarios que ya identifican por sí mismos los riesgos y te los están reportando. Y tienes otros 3 que todavía no saben identificar riesgos. Los que identifican son personas que están más conscientes y que Claro. van a, por consecuente, van a evitar caer en un incidente. Porque están conscientes y tienen los ojos en la tarea, mente en la tarea, están identificando. Los otros 3 para ti son un indicador de que todavía no has llegado a su conciencia o todavía no conocen lo suficiente para identificarlos. Entonces, para ti son indicadores como líder de grupo o como gerente de planta, líder de planta, empiezas a identificar, te vas dando cuenta qué porcentaje de tu población ya son conscientes y están identificándote los riesgos. Está muy bien. Entonces, es solo un indicador que pienso puede abonar a construir una cultura de seguridad y que como un líder de planta, puedes darte cuenta, oye, si ahorita ya, cuando yo entro a la planta, el 0% de personas están identificando riesgos, pues hay cero cultura de seguridad. Muy bien. Pero si con el paso del tiempo ese porcentaje sube al 20, al 30, al 40, al 50, te vas dando cuenta que poco a poco la conciencia se está generando en la organización. Y tienes Es razón, solo un ejemplo, vamos. Tienes razón, Alejandro, porque puede ser que a lo mejor yo participo en un equipo de trabajo y tuve conciencia ya porque hasta evalué el riesgo, y a la hora de quererlo transmitir a la gente se empieza hasta a burlar de mí porque estoy utilizando, por ejemplo, un arnés de cuerpo completo, y se empiezan a reír de mí porque utilizo línea de vida. Pues tengo que invitar a la otra gente a que entre esta cultura, ¿no?
Es correcto. porque las masas te acaban, al final empiezan a criticar. Muy bien. Vamos a pasar, Mari, a la siguiente. Esta es una telaraña noruega. Un radar. Está muy interesante porque me llama la atención, Ramón, si hacemos o todos ustedes, dice, en este punto donde dice conciencia del riesgo, fíjate cómo es más alta la conciencia del riesgo por parte de la dirección que los trabajadores. El aprendizaje colectivo debe ser más alto por parte de los directivos o de los administradores. Confianza en la prevención es más alto. El compromiso de la dirección, pues ya ni se diga. Implicación de la dirección, pues lógico. Trato justo, bueno, pues es totalmente. Y donde hay un compromiso colectivo, ahí sí se empata ya el aspecto trabajadores con liderazgo. ¿Cómo ves esto, Ramón? Miguel, Que entonces, en la telaraña, hace algo muy, el deber ser, perdón, Ramón, aquí nos dicen el deber ser, ¿no? Para y yo creo que como elementos de cultura, debemos de empezar, el líder tiene que empezar a autoanalizarse. Y yo creo que esos elementos de cultura tienes que empezarlos a tener, tienes que empezar a crear conciencia de ti. Porque al final, tú como director de una planta o gerente de una planta, lo primero que tienes que empezar a ver es qué tan participativo puedo ser yo en la seguridad, cómo se ve mi compromiso con la seguridad, inclusive que te evalúen, para que tú tengas una evaluación de todo esto, ¿sí? Y una autocrítica. Deberá ser una evaluación crítica hacia cómo piensa que tú estás haciendo tu trabajo, porque al final el trabajo de uno es asegurar que están los recursos puestos, está todo el sistema funcionando y a la vez todos están participando. Y creo que al hacerlo de esa manera, tú solo vas a ir desarrollando cuáles son esos elementos que te gustaría tener. ¿Sí? Inclusive, a lo mejor aquí no está uno que para mí lo puedes incluir como confianza pero es la apertura. Oye, ¿qué tanta apertura tengo hacia la seguridad? ¿No crees que podría quedar en compromiso? Sí, bueno, te digo, o sea, podemos, como elementos, Está yo bien. creo que están bien para empezarnos a medir como líderes, Muy bien. Sí, como elemento. exacto. Y Esta es poco a una poco tú vas crítica. a ir diferenciando qué es lo que quieres empezar a hacer más en detalle, ¿sí? Por ejemplo, o sea, un director de planta, yo veo que el director de planta tiene que tener mucho conocimiento en el sistema de seguridad y salud. Debe conocerlo, debe de sudarlo. Él lo debe de sudar. pero si te fijas, Lo que estás Ramón, comentando es fuera de todos los serie, Ramón. indicadores, Miguel, La verdad que el 90% o más de los directores que yo he tenido oportunidad de conocer, no creo que tengan una gota de sudor de esto, ¿eh? No creo que conozcan. lo que iba a hacer notar, Miguel, Ni siquiera. tú ya lo dijiste, pero si nos fijamos, todos los indicadores son superiores hacia la dirección. ¿Se dan cuenta? Eso que acaban de decir, pues en la gráfica es obvio, ¿no? Sí, y después, cuando tú ya estás ante un nivel, tú dices, oye, aceptar, pues velo bajando, hasta que veamos que todos estamos igual. ¿Por qué no el trabajador no podrá ser tan comprometido como el director?
en su rango de trabajo. Claro. El nivel deberá ser igual. O en la confianza. O en la confianza. Hija de Emilio. En ¿Perdón? ¿Hay Perdón, alguna ya. pregunta? ¿Hay una pregunta? No. Muy bien, pasemos al Adelante. siguiente. No, adelante. Adelante, Mari. Nos ayuda a pasar. Y aquí vienen los niveles de cultura, que viene desde el patológico. Ay, Lo que Miguel, tú y tus palabras acá muy filosóficas. Luego viene el reactivo. El reactivo, pues básicamente aquí anda el 80% de la empresa mexicana. El calculador, fíjate que el calculador ya empieza a meterse un poco con sistemas de gestión. Luego viene el proactivo, fíjate, ya el proactivo, aparte de que ya tiene un sistema, su siguiente función es voy a involucrar a todo el personal, ¿no? Y ya tratar de que eso se vuelva una preocupación general. Y el generativo es gente que no se da el lujo de pasar a segundo valor, no, ya está muy preocupado, diario pregunta los indicadores de cómo nos fue ayer el director general, utiliza ya indicadores muy claros como los que acabamos de platicar y los que nos dijiste, y tiene una idea bien clara que la prevención pues es un valor ético, ¿no? Compartido y asumido con todos. Ya estamos hablando de pues de alguien ya de una empresa con cultura, ¿no? Suena lógico, ¿no, Ramón? Fíjate, Estos niveles. imaginemos que estos niveles, vamos a darte que, voy a ser benévolo contigo el día de hoy, que esos nombres así se quedan. Pero bueno, vamos a ponerle colores. Ponle colores a cada uno de esos niveles. Órale. Y de tal manera de que, pues tú tienes tu planta. Tú tienes tu planta, pero tienes diferentes áreas o gerentes. ¿Sí? Y tú puedes ir evaluando en dónde estás por Qué color. bonito eso, me gusta. Por color. ¡Pum! En un flachazo tú vas a ver qué supervisor, qué gerente, en dónde están cada uno. Y imagínate cada mes establecer estrategias de que, oye, los que están en color, vamos a suponer que existiera el color patológico o el color reactivo. Y además lo pones ahí en su oficina, con el área. En la entrada, ¿no? Oye, hay que, bueno deberá esto. ser un indicador más. Está muy padre. Deberá ser una manera de que los mismos de seguridad se autoevalúen y digan, oye, en esta área necesito trabajar más. Sí, claro, porque Y se vuelve autorregulador. Sí, porque si yo soy de seguridad, Ramón, y mi cliente es patológico, pues yo también tengo mucho que ver en esa patología. Claro. De por sí se me hace patológico dedicarme a la prevención de riesgos. ¿Sabes cómo lo veo? Es como cuando un japonés quiere ser torero en Japón. Mira, te voy a decir algo, Ramón, antes de pasar a otra cosa. Para mí que la seguridad, la prevención de riesgos indigesta a las empresas. Te voy a decir por qué, Ramón. Cuando tú entrevistas a un director y haces una auditoría, te dice, ¿y qué es lo primero para usted? No, pues lo primero para mí es la seguridad. Y entonces le dices tú, ¿en serio? La prioridad no es la seguridad, la prioridad es producir. La seguridad es un valor. Y entonces cuando empiezas a cuestionarlo y te das cuenta que no entiende ni siquiera lo que es la administración de riesgos puros y que falta capacitación, es como indigestar a la empresa cuando llegas. Cuando tú haces una auditoría, que para mí sería el indicador de medir una cultura de seguridad, a diferencia del clima, que podría ser otra cosa, lo que haces es que indigestas mucho a las culturas. La seguridad indigesta a las empresas. A ver, contéstame eso, Ramón. Miguel, lo que está diciendo Ramón, al menos en mi interpretación, es que, y se me hace muy buena idea, el que tú puedas hacer un mapeo de cultura, Miguel.
O sea, tener indicadores para cada uno de sus colores y poderlos No, está padrísimo. Está muy bien eso. Pero, ¿por qué? Porque ya estamos hablando de cultura. Lo que tú estás diciendo es, en un slide anterior, en donde el liderazgo no es notorio y hablaba mucho de eso Ramón, y inclusive también teníamos una idea de cómo ibas avanzando, ¿no? Yo creo que esta idea de Ramón se me hace... Ahora, Miguel, fíjate en el punto de, o sea, estamos hablando de que el objetivo de cualquier planta productiva, pues es producir. Claro. Si yo estoy en MAVE, pues a lo mejor estoy haciendo lavadoras o estoy haciendo Estufa. secadoras o lo que sea. Si estoy en una empresa automotriz, estoy haciendo carros, estoy haciendo camionetas, estoy haciendo... O sea, el fin último de ese negocio es producir. Claro. ¿Sí? Y el valor deberá ser hacerlo con seguridad. Claro. Para su gente. O sea, deberemos de tener un valor para la gente y es que la gente esté segura en su trabajo. Que participe y que elimine riesgos. Como dice Alejandro lo dijo ahorita, todos los accidentes se pueden prevenir, todos se pueden prevenir. Por lo tanto, le llama incidentes. Pero todos son prevenibles. Entonces, el crear esa cultura, ¿sí? Te va a tomar tiempo porque tienes que cambiar comportamientos. ¿Sí? Entonces, sin indigesta, en el sentido de que tú no estás convencido que lo quieres hacer, sin indigesta. Pero si estás convencido, ¿sí? Y actúas en consecuencia, le damos. Y el que no esté convencido, ¿sí? Pues lo tenemos que motivar hasta que entre al proceso. ¿Sabes qué? Morbosamente. Y como 3 strikes, como en el béisbol, o sea. Morbosamente, ¿sabes a qué me refería? Al valor agregado que le damos los departamentos de seguridad a un director. Es decir, ¿cómo puedes lograr todo eso si en tu conciencia como prevencionista y como experto no tienes los medios, no tienes la preparación? Es un poco, era mi duda, ¿no? Sí, pero bueno. Yo sé que es difícil cuando se cruzan los roles o el rol que quiere jugar uno es diferente al otro. Tenemos que buscar que el gerente de seguridad se enganche con el sistema, trabaje con el sistema. Si no lo tiene, que lo implemente el sistema, que sea un agente de cambio. Pero es función de él hacer el cambio. Hacer que todas las personas que él tiene estén implementando cosas para hacer el cambio. Y te enfocas en el área productiva, pero tienes que hacerlo en toda la planta. Esto es de toda la planta, en todas las áreas. Y aunque indudablemente se puede hacer de manera paralela, como lo decía Alejandro, eso es indudable, innegable, pero normalmente sí hay una etapa de transición como la que tú mencionabas. Claro. Por eso te pregunté más o menos en tu experiencia esa etapa de transición entre tú tomas la batuta y haces que los demás la lleguen a tomar, pues es una etapa de transición y lo hemos visto. Claro. Y también ahí es donde tú tomas el sistema y tú dices, el sistema es mío, tú haces el cambio, pero yo soy responsable de lo que está pasando. Y si haces eso, a colación de lo que decía Miguel, pues obviamente ya no hay esa indigestión. ¿Por qué? Porque vas avanzando. Así es. Tú te haces responsable porque pues, es tu sistema. Es correcto. Él te está ayudando, pero es tu sistema. Sí, lo compraste, claro. Por último, creo que tenemos, Mari, si nos ayudas a cambiar, esas características. Antes de irnos, ¿tú qué opinas, Alex, con lo que dije? Total de acuerdo, Ramón. Total de acuerdo.
es una jornada que se inicia y se va llevando paso a paso. Ahorita que mencionaba Martín, ¿cuánto tiempo se necesita? Es más de un año. Es más de un año cuando llegas a una empresa que no tiene nada, vamos. Es correcto. De hecho, a veces son varios años, Por lo menos dependiendo 3 del años. tamaño de la planta, dependiendo el giro de la planta, pero todo arranca con el líder. Y fíjate la palabra que usa Alex. O sea, la palabra que usa Alex, esto es una jornada, no es un proceso. Es una jornada en la cual comienzas y no tiene fin hasta que lo logras. Vamos a cerrar con esta, que se llama, le puse características filosóficas. Acuérdate que la ¿Qué filosofía... habrá sido? Mira, Entró una Ay, mira, crisis Ramón, ahí. No acuérdate, me digas eso. acuérdate, Ramón, que la filosofía es rascarse donde no te está picando. Esa es la filosofía. Dice, ante todo, para un líder con características filosóficas, fíjate, líder actitudinal, ante todo, eres una persona hablando con otra persona. Busca comprender antes de juzgar. Para dar algo primero, debes tenerlo. Hijo de su... Antes de hablar, procura escuchar. En lugar de criticar, procura proponer. El cambio es un proceso, no es un evento, por favor. Cuando cambia la actitud, cambia todo. Busca cambios trascendentes, de fondo y a largo plazo. Considera a las personas por su potencial, no por su pasado. Y esto, pues eso me gusta mucho. Cada persona es una obra de arte. Hay que saber apreciar su propio espíritu. Y me falta uno, Mari. La educación no debe quedarse en la lengua, sino en el alma. ¡Ay! Fíjate que Fíjate que, ¿cómo ves esto, Ramón? en todo estoy de acuerdo en cuanto a hay mucho que hacer para trascender. Y yo lo veía cuando uno tiene a su cargo una planta en el cual tú tienes personas que dependen de ti, de la forma en que tú como líder estás haciendo ese trabajo. ¿Sí? Y no hay peor experiencia que pueda tener uno que tengas a alguien que le encanta el riesgo y se muera ahí. No hay peor experiencia. Claro. Entonces, eso no hay más que empezar a convencer de que no quieres que te pase. De que es importante que regreses a casa. Es importante y quiero que regreses a casa. Así como llegaste, quiero que vayas y regreses a casa. Es lo que llamaríamos el valor de la vida, ¿no? Cuando ya tienes un concepto de valor de la vida, ¿no? Claro, entonces, el slide que pusiste son tú como líder, todo lo que tienes que hacer para que eso que quieres lograr una conciencia en la gente, ¿sí? Caiga el 20. Caiga el 20. Tienes que ser tenaz, tienes que hablar con la persona, tienes que ser empático, tienes que tener todas esas herramientas para lograr que él le caiga el 20 de que hay riesgos. Viendo no quieres que le pase nada. Viendo estas características, Ramón, y un poco para cerrar, ¿qué características debería tener un gerente de seguridad? Mira, el gerente tiene que ser una persona persistente en el cambio.
tiene que aceptar que a veces va a ser evaluado. Yo creo que esa es una parte crítica de esto. ¿Por qué? Porque rara vez el gerente de seguridad se mide. Oh, es que sí me mido la cantidad de accidentes que tengo y todo eso. No, ese es del director, ese es del Claro. gerente del área, ese es de él, o sea, Sí, no, pues no, está fuera de tu control. está fuera de tu control. Pero lo que sí está dentro de tu control es, oye, si ponemos colores así como lo pusimos hoy, pues cuántos rojitos, si le ponemos un rojo a lo peor, pues cuántos rojos tengo y por qué los tengo. ¿Por qué no has trabajado en esos lugares? Claro. ¿Sí? Y a veces nos enfocamos más, por darte un ejemplo, a lo mejor el área productiva es donde hay más riesgos y ahí te enfocas. Oye, ¿y por qué no en logística? Ahí hay montacargas, ahí hay Mantenimiento, claro. mantenimiento, ¿sí? Oye, ¿cómo están los colores dentro de mantenimiento? Vamos a ver desde el punto de vista de mantenimiento, ¿cómo estarán los colores? Mm. Entonces, yo creo que esa es la parte que él deberá de diseñar para autoanalizar lo que él está implementando. Te Deberá voy a ser hacer humilde, una pregunta porque, morbosa, Ramón. a Fíjate que ver, estaba en Magna, y en Coahuila, y estábamos entrevistando al subdirector de Magna, ajá, y le digo, oye, ¿ustedes tienen definido planes de carrera aquí en Magna? Dice, claro, Miguel Ángel, pues un obrero ya es director de la empresa, y si era cierto, había sido un obrero y ya era director en ese momento de la empresa. Y le pregunto, oye, ¿me podrías decir cuál es el plan de carrera para el gerente de seguridad? Y se pone todo rojo, Ramón. No tengo, güey. No hay plan de carrera. Le digo, ¿cuántos años lleva? 15 años. No, no, ya se acostumbró a los riesgos. O sea, sí, ¿qué proyecto? Haz de cuenta, yo digo, tú me contratas a mí, Ramón, o a Martín, o a Huicho, al que quieras. Y vamos a hacer un cambio. Hacemos un cambio en 3 años. Yo debería crecer en otra área, ¿no, Ramón? claro, Porque es un cambio muy claro. fuerte, es un cambio muy difícil. O sea, no creas que es fácil lograr este cambio. Mira, yo creo que esas características del gerente se pueden usar muy bien en otros lados. Claro. Ahora, él tendrá que aceptar también retos de ese tipo. Nosotros, Alex, debe saber historias que hemos tenido en las cuales un psicólogo que era de recursos humanos, de repente ya lo pusimos en operaciones, en producción. Oye, ¿por qué? Pues, ¿por qué no? Estás trabajando con gente. Y dan Le hacía resultados. psicoanálisis a las máquinas. Fíjate que el tema no es un tema de tu carrera. Es un tema de qué tan bien sabes administrar y qué tan bien Claro. sabes escuchar, qué tan bien. Oye, yo tengo algo de psicólogo y no soy psicólogo, pero mi carrera es ingeniería. Pero tienes que tener ciertas características para hacer algo diferente. Volviendo a la pregunta que te hacía Miguel, Ramón, de cuáles características que presentó en el slide le aplicarían a un jefe de seguridad, a un gerente de seguridad. ¿No crees que el gerente de seguridad debería de ser un líder y que le aplicarían todas? Claro, su liderazgo tiene que ser fundamental, porque él va a tener que establecer un cambio. Es como el gerente de calidad, él no es responsable de la calidad Claro. del producto. No, va otra vez a operaciones. ¿Sí? El de operaciones es el que tiene la forma de hacer que él puede tocar ese producto y decir, esto es mi producto final. Entonces, ¿cuál es el rol del de calidad? Administrar el sistema, evaluarte y empezar a ver que, oye, esto es lo que estamos teniendo de problemas. Es igual acá.
Pero no es el dueño del proyecto, ¿estás de acuerdo, no? No, él te administra Claro, el sistema y lo evalúa, lo audita, ¿sí? claro. Él te da información para que los demás lo podamos mejorar, pero tú eres, ¿sí? El responsable de eso. Fíjate, Oye, Ramón, necesitamos hacer cambios, necesito que hagas estos cambios. que en una planta donde estuvimos apoyando para crear un sistema, una planta francesa, Valeo, en Toluca, nos dijo el director, era un mexicano francés, dijo, "Oh, está bien, quiero el apoyo de un tercero de ustedes, pero no quiero tener jefe de seguridad, ¿eh?" Dije, bueno, si no quieren tener, le dijimos Martín y yo, pues tienes que nombrar al director de operaciones como coordinador. Dijo, adelante. Y esto es, el tipo tenía muy claro que la cultura que debería quedar impregnada en ellos. Sí. Y sí se esforzó y vamos que le echó las ganas. Ahora también depende de los peligros y los riesgos de cada planta, ¿no? Y del tamaño de la Sí, empresa claro. también. El Sí, monstruo. en una cirúrgica o en Trinity, imagínate, necesitabas gente. Pues Sí, Ramón, estamos terminando. Mari, no sé si hay algunas preguntas para Ramón. Sí, de hecho hay una de Gabriel Reyes. Dice, ¿de qué manera involucramos y formalizamos al socio mayoritario que funge como director de la empresa? Hay muchas empresas familiares que saben de niveles organizacionales de clase mundial, quieres y buscan un cambio y visión de este nivel, pero hay una gran barrera en este tipo de empresas. mira, Gabriel, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que entiendo la parte de que él es el dueño y que por lo tanto él está jugando el rol de ver el capital. Pero eso no limita a que no sea el líder de la organización. Y al ser el líder de la organización, su rol va a tener que ser el dueño de ese sistema. Él es el dueño del sistema. Que al Y va a final, tener que empezar a hacer sus recursos, a definir cuántos recursos le quiere meter para hacerlo un sistema de salud y seguridad. Los mismos ejemplos que he puesto de que va a tener que capacitarse, a lo mejor dice, oye, es que no sé nada de eso. Pues va a tener que capacitarse, no tiene que ser el súper experto, pero sí tiene que tener ciertos conocimientos para ver cómo manejar el sistema, para hacer que el de seguridad trabaje en el cambio. Si él toma el liderazgo y es el gerente general de todo, tiene que ser líder en eso. ¿Sí? En Alcoa, cuando estábamos en Alcoa, el CEO, ¿sí? Era el líder de todo esto. Él era el que desde allá venía toda la estrategia. Esto es lo que vamos a hacer. Estos son los sistemas que vamos a meter. Sí hay manera de cómo hacerlo. ¿Sí? Y yo creo que el tema aquí es qué tan dispuesto él está a hacerlo. ¿Sí? Y pues a lo mejor hay que picar piedra para que él tenga conciencia, pero hay que hacerlo. Ahí está la clave, hay que picar mucha piedra, claro. Pero bueno, No sé si Alejandro iba a comentar algo. no, adelante, adelante. Lo que pasa es que, bueno, sí, lo que quería agregar es relacionado a que al final el dueño de la empresa o el director de una empresa es responsable de cada vida de las personas que ingresan a la organización. Claro. Va desde los mismos colaboradores que trabajan ahí, pero también cualquier persona que entra. Ahí van también contratistas y proveedores, Sí, personal que hace otro tipo de funciones, a veces subcontratadas a través de otras empresas, pero todo el que ingresa pasando la línea de la planta, el dueño o director de la organización, pues es responsable de que así como entraron, de esa misma forma lleguen a su casa. Entonces, fíjate Alejandro, que estuve platicando con un director español, muy curioso.
hace unos 15 días y lo mandaron a Dinamarca porque tenían muchos accidentes ahí en España. Y la primera, se iba 15 días a Dinamarca a conocer varias empresas. Y en la primera empresa que se topó, se fue a hablar con el director de la empresa. Y vio sus estadísticas y vio muchas cosas y la planta muy padre. Y le dice, oye, ¿qué debes saber mucho tú de seguridad? Le pregunta el español al tipo de Dinamarca y dice, no, no sé mucho. Pero si yo llego a tener un accidente, me deja de hablar, me corren de mi club, le dejan de hablar a mis hijos y quedo yo quemado ante la sociedad. Yo salgo en el periódico y haz de cuenta que debo cerrar mi empresa. Fíjate qué curioso. En 5 minutos le dijo, no sabes que esto es un problema moral, este es un problema ético. Yo no puedo darme el lujo de matar a alguien. Pues estamos terminando. No sé si haya más y es un preguntas, problema Mari. ético. Imagínate, insisto en el tema de que no lo deseo a nadie que vivan esa experiencia de que tengan que ir con la familia a decirle, oye, ¿sabes qué? Tu esposo, tu hijo, tu algo, ya no tiene un brazo, o ya no tiene una pierna, o falleció. Es demoledor, o sea, tienes que trabajar para que la gente, así como llegue, regrese a su lugar de donde él está. Y ese es el compromiso moral que tiene la máxima autoridad. Porque eres corresponsable, ¿no? Como director. Al final participaste en esa desgracia. Por X razón. Sí, o sea, tu compromiso tiene que ser visible. Claro. Y en tu compromiso también va a evaluar que la gente trabaje en consecuencia. De esa manera vas a poder ir quitando a todos aquellos que les encanta el riesgo. O sea, no es que seas, desde el punto de vista humano, una persona que, pues, paternalista. Si hay alguien que quiere hacer riesgos y tener riesgos, pues a lo mejor en tu lugar de trabajo no tiene cabida. No cabe aquí en la organización, claro. Y A es lo mejor es parte muy también bueno de produciendo, pero toma riesgos innecesarios si se puede. No es. O sea, prefiero tener otro, ¿sí? ¿Sí? Y le das la oportunidad. O sea, hay que darles oportunidades a todos ellos. Oye, quiero que estés consciente de lo que puedes perder, ¿sí? Porque al final lo que quieres es un ganar-ganar. Quieres que tú tener un buen trabajador y que él llegue sano a su lugar de donde vive. Claro. Pues creo. Con lo que comentabas antes, ¿no? Lo de la cultura, el que seas una democrático, participativo y humano, ¿no? Eso que acabas de decir. Tu liderazgo tendrá que ser diferente cada vez que te encuentres ante una situación diferente. ¿Sí? Ramón y todos, pues creo que estamos terminando en este intento muy agradable. En verdad te agradecemos mucho, Ramón. Ramón, Alejandro, la verdad, muy bien. Les Gracias. agradecemos mucho su No, participación y sobre todo, pues creo que enriquece mucho una nueva idea de ya hablar con alguien que recibe el servicio, ¿no? Tanto interno o externo de crear esta cultura. Les agradecemos mucho. Les agradecemos a toda la gente también que estuvo conectada. Mari, no hay ninguna pregunta antes de despedirnos porque ya va a empezar el partido del León contra los Pumas. A propósito, Miguel, No, Inge. en el último slide te faltó, por mi raza habla espíritu. Yo le voy al León. Ramón, un abrazo, Ramón. Muchas gracias. no, muchas gracias a ustedes. Muchas Sí, gracias. muchas gracias por la invitación. Alex, por Mucho participar, gusto. muchas gracias. Gracias por invitarme al foro. Al personal de Pricón, muchas gracias por la invitación y a todos los que estuvieron oyéndonos. Más que crear polémica acerca de la seguridad, lo que creemos
es crear un modo de prevenir todo lo que se pueda tener de accidentes. Creo que es lograble. Nos consta de ti, quiero decirlo, ¿eh? No nada más es conocimiento, sino ya la aplicación. Pues, yo nada más para terminar, ojalá que, bueno, agradecer al señor Ramón, a Alejandro, que estuvieron presentes, sobre todo que nos han compartido sus experiencias, y bueno, que ojalá que este sea el primero de varios diálogos, de varias charlas, ¿no? Que podamos seguir creciendo como comunidad, como comunidad PRICON, y a todos los que nos siguen en Facebook, sí comentarles que por favor sigan haciéndonos llegar sus ideas, sus comentarios, pues su participación aquí con lo que tratamos nosotros es poner gente que pueda participar con nosotros, de abrir temas, de buscar polémica, pero repito también que Ramón, que Alejandro, ojalá podamos volver a conectarnos otra vez, que propongamos otro tema y que invitemos más gente, ¿no? Para que este ejercicio, pues yo creo que con todo lo que vimos el día de hoy, hace falta mucha presencia, mucha capacitación, mucho conocimiento para la gente de seguridad, pero sobre todo que entiendan parte de lo que vimos el día de hoy, que se sientan en esa área de servicio y que sientan el respaldo de la dirección, ¿no? Entonces yo una vez más me uno a los agradecimientos, Martín, de Miguel, de Marisol, de Diana, como nosotros como PRICON, y repito, ojalá que este sea el primero de otro tipo, de más diálogos que tengamos. Ya se me ocurrió una plática, Huicho, ya se me ocurrió una plática con Ramón. Vamos a hablar sobre sus características de sommelier. Eso pasaremos a otro. Eso ya no serán a lo mejor diálogos por la prevención, ¿no? Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Salud. Mucha salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Alejandro, muchas gracias. Felicidades para el 24. Dios mediante. Igualmente para ustedes. Muchas felicidades. Y cuídense mucho. Muchas felicidades. Muy amables, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, amigos de Facebook. Que pasen buena noche. Los esperamos la próxima semana. Tenemos por ahí un evento, Mari, liderazgo, el taller de liderazgo que va a impartir el ingeniero Mirabete. Nos puede pasar el dato nada más así rapidito antes de cerrar la transmisión. Ya se fue Mari. Es el 21 y 22 de diciembre. Ah, perdón, Diana, gracias. 21 y 22 de diciembre. Y la próxima semana por ahí tenemos pendiente el diálogo. No sé si ya lo cerramos, ya tenemos el invitado para la próxima semana, ingeniero Miguel, o todavía no abrimos esa. No, todavía carta, no, fíjate. No. Me he tardado yo un poco, pero me gustaría que tocáramos el tema de la transición del 18.001 al 45.001. Pero bueno, la verdad que todavía no he podido cerrarlo. Pero bueno, muchas gracias, Ramón, Alejandro. Hasta luego, muy buenas noches. Felicidades. Buenas noches. Un abrazo. Gracias, amigos de Facebook. Cerramos la transmisión. Buenas noches.